Muy, pero muy buenos días. Los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. En este martes 12 de octubre del 2021 estamos una vez más compartiendo un nuevo programa del Verbo de Vida. Quienes hoy les bendice, José Luis Vidal, de la Casa Apostólica Emmanuel Quilmes. Estamos como cada martes compartiendo a través de la Open Radio Quilmes nuevo tiempo con la palabra de Dios y con la presencia del Señor, ¿sí? Así que le animo en este día que está nublado aquí en la provincia de Buenos Aires, un tiempo inestable, ¿sí? Un tiempo donde vemos que en momento hace frío, calor, se nubla, llueve o sale el sol, ¿no? Pero tenemos que aprovechar este tiempo de oportunidad que el Señor nos da, ¿sí? Para poder acercarnos a su presencia, acercarnos a escuchar lo que el Señor quiere hablar en este tiempo a cada persona, a la iglesia, a todos los amados que en esta hora están tal vez conectados a través de su dial, a través de las plataformas digitales de la radio, a través de la red social Facebook, Instagram, YouTube. Sí, también estamos saliendo en vivo en esta hora para poder llevarle un mensaje de parte del cielo a su vida, a su casa, a su corazón, ¿sí? Así que le animo en esta hora a que usted pueda estar atento, ¿sí? Escuchando este tiempo de palabra, este tiempo de la presencia del Señor, ¿sí? Para que podamos estar en relación, ¿sí? Con Dios en esta hora, poder escuchar lo que el Señor quiere hablarnos con referente a lo que Él está hablando, ¿sí? En este final de los tiempos, ¿sí? Así que le animo en esta mañana, ¿sí? De martes, que usted pueda estar conectado allí, que pueda escuchar, tal vez está en su hogar, en su casa, tal vez en su negocio, en su trabajo, está viajando y escuchando la radio, que pueda prestar atención, ¿sí? Porque prestar atención a la palabra es lo que nos va a traer entendimiento en estos tiempos de confusión, en estos tiempos donde parece que no hay un hilo, ¿no? Por así decirlo, de conducción, hacia dónde ir, ¿no? Entonces necesitamos la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios siempre nos va a indicar cómo debemos caminar, cómo debemos encarar todas las cosas en este tiempo, ¿sí? Más a los hijos de Dios, más a aquellos que son del pueblo del Señor, ¿sí? Que son la iglesia, amén. Que en este tiempo podamos entender los tiempos que estamos viviendo, que podamos descifrar, que podamos tener esa luz, ¿sí? De entendimiento que el Señor da a cada uno de sus hijos mediante el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo de Dios es el que nos va a traer esa claridad de entender los tiempos que estamos viviendo, los tiempos proféticos, los tiempos Kairos, los tiempos Cronos, el tiempo donde Dios quiere intervenir en la vida de cada ser humano, donde Dios quiere hacer en su vida lo que Él tiene dispuesto a hacer con su vida, ¿sí? Por eso es necesario que podamos escuchar la palabra de Dios, es necesario que podamos estar atentos, ¿sí? A lo que Dios está hablando. Amén. Si usted quiere comunicarse conmigo, lo puede hacer a los WhatsApp de la radio al 11 31 49 99 35 o al 11 41 67 13 30. Usted puede enviar allí su pedido de oración, su petición o lo que quiera compartir en esta hora, y también los amigos del Facebook también lo pueden hacer mediante el mensaje, allí los comentarios. Vamos a estar orando al culminar esta hora para poder presentar a Dios su petición y que ocurra lo que tenga que ocurrir de parte de Dios, ¿sí? Pero muchas veces sucede que a través de la predicación del Evangelio, a través de la palabra de Dios, Dios hace ese milagro, ¿sí? Porque dice su palabra que prediquemos a toda criatura, ¿no? Que prediquemos la palabra de Dios a toda criatura, y el que creyere y sea bautizado ya será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán los que creen, dice: en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, pisarán escorpiones, serpientes, beberán cosas mortíferas, no les hará daño. Y cuando ocurren esas manifestaciones o esos prodigios, esas señales, cuando entra la palabra de Dios, cuando se escucha la palabra de Dios,
Cuando entendemos el mensaje del Evangelio, ocurre lo que decimos nosotros, el poder de Dios. ¿Sí? El Evangelio es poder de Dios, el Evangelio es poder de Dios a aquel que cree, porque el que cree todo le es posible, al que cree Dios acude a su necesidad, a su momento de emergencia allí y ocurre, ¿no?, lo que dice su palabra, viene el reino de Dios a su hogar, a su vida y se cumple la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. Amén. Entonces en esta mañana yo le animo a que usted pueda estar atento, ¿sí?, a la voz del Espíritu Santo, a la voz de este dial, de esta radio, la voz de esta persona, de este ministro, en el cual Dios quiere hablar en esta mañana la palabra misma de Dios, ¿sí? Porque, como siempre digo, la palabra primero nos habla a nosotros como sus ministros, como siervos del Señor, para poder impartir y dar de gracia lo que de gracia recibimos, ¿sí? Entonces quiero compartir la primera porción de la Escritura para luego ir a la alabanza, a la adoración y luego seguir compartiendo el mensaje central en esta hora, ¿sí? Dice allí en Génesis capítulo 1, del verso 1 al verso 5, ¿sí? Dice allí la palabra: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. A ver, acá podemos ver el inicio de todo, ¿no? El comienzo. Por eso Génesis significa comienzo, origen, el libro de los genes, el libro donde comienza todo, ¿sí? Todas las cosas, y tanto en los cielos como en la tierra, ¿sí? Aunque Dios se mueve en la eternidad, Él creó todo a través de la palabra misma de Dios, a través de ese principio. Yo compartía en otros momentos sobre esto, ¿no? Que el principio en el cual Dios creó los cielos y la tierra es el Señor Jesucristo. Él es el primogénito, Él es el primero, ¿sí? A través de Él creó todas las cosas, los cielos y la tierra, ¿sí? Pero vemos que en el versículo siguiente, del versículo 1 de Génesis, ocurre en la tierra un fenómeno, ¿no? Un desorden, un vacío, como dice acá la Escritura, y donde las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. O sea que la tierra, amados, se había cubierto totalmente de oscuridad a través de la rebelión, ¿no?, que hubo en el cielo, a través de Lucifer, que se rebeló contra Dios junto con la tercera parte de los ángeles, y fueron expulsados del cielo y fueron lanzados, ¿no?, a esta tierra, y a través de caer, ¿no?, a la tierra provocó este desorden y este vacío, y donde la oscuridad reinaba, ¿sí? Pero acá dice el Señor que a través de la Escritura que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿sí? O sea que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, siempre existió, no es de ahora. Amén. Dios es un Dios trino, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, los tres estaban en función en esa creación, en ese principio, ¿sí? No es que vinieron después y todo eso. No, estaban ahí, ¿sí? El Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, se movía sobre la misma palabra, ¿sí? Cuando habla de las aguas está hablando de las palabras de Dios, ¿sí? O sea, él estaba esperando una orden, ¿sí? Una orden propia que iba a impartir, ¿sí?, sobre aquel mundo, ¿no?, aquella tierra que estaba en el escenario vacía, y por eso Dios dice: sea la luz, y fue la luz, ¿sí? Y fue inmediatamente, ¿no? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, se movía sobre la faz de las aguas, inmediatamente hizo correr esa luz, y empezó a haber luz en la tierra. Entonces Dios separó la luz de las tinieblas aquel día, ¿no?, aquel primer día. Entonces tenemos que entender en este tiempo, a través de la Escritura, que el problema que hay hoy, ¿no?, el problema que hay entre
lucha que hay, ¿no? Entre la oscuridad y la luz, ¿sí? Entre las tinieblas y la luz, entre el reino de las tinieblas y el reino de Dios, ¿sí? Esto comenzó en el origen, en el principio, ¿no? No es de ahora que hay esta lucha, ¿no? Pero acá vemos que Dios a través de esta escritura nos dice, ¿no? Que a través de ella las tinieblas no pueden convivir con la luz. Es más, la luz se sobrepone, ¿no? O sobrepasa la oscuridad y la traga la oscuridad, ¿sí? Por eso la luz, ¿no? Es Cristo. Vamos a estar luego desarrollando con referente a esto, ¿no? La luz es Cristo, la luz es la palabra de Dios que trae, ¿no? A la vida de aquel desorden, de aquel vacío, un inicio de un reordenamiento de todas las cosas para luego llenarlo, ¿sí? Lo mismo ocurre en la vida de cada persona que viene al Señor o le es predicado el Evangelio. ¿Sí? Ocurre esto, porque todos llegamos al Evangelio o a la iglesia o al reino de Dios en un estado de desorden, en un estado de vacío, en donde las tinieblas están, ¿no? Alrededor de aquellos que todavía no han aceptado a Cristo o no han tenido esa revelación de la luz que es Cristo. Entonces en esta mañana yo le quiero animar a que pueda entender la Escritura, que el Espíritu Santo está esperando a que la palabra misma que vamos a compartir, que estamos compartiendo, le traiga a usted esa separación, ¿sí? Esa separación de la luz, de la oscuridad, ¿sí? Para que usted pueda ver el reino de Dios, para que usted pueda ver que el reino de Dios está ahí. Lo invisible se hace visible por medio del poder de la palabra de Dios, por medio de la luz que es Cristo, ¿sí? Entonces usted tiene que en esta mañana entender que si usted quiere o empezar a ordenar su vida y que su vida tenga la plenitud y que haya luz en su vida, tiene que darle lugar a la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios comienza a hacer ese trabajo que se llama orden, llenura, ¿sí? y luz, ¿sí? Para caminar en luz, para caminar sabiendo, ¿no? A dónde vamos, porque en la oscuridad nadie sabe a dónde va, en la oscuridad no hay, no se ve, no, la oscuridad ciega, la oscuridad nos trae toda un desastre, y no porque no vemos, no sabemos dónde podemos ir, más allá de que tal vez en un lugar que por ahí conocemos y aún en la oscuridad sabemos dónde están las cosas, así todos andamos a tientas, ¿verdad? Así está mucha gente en este tiempo, a pesar de que hay sol, a pesar de que hay luz, ¿no? Luz natural, a pesar de que hay una luz, una luz artificial, ¿sí? La gente camina en tinieblas si no tiene a Cristo, si no tiene la intervención del Espíritu Santo en su vida, está caminando en oscuridad, está caminando hacia un vacío, hacia un desorden. Entonces el Espíritu Santo trae en esta mañana una palabra de entendimiento para que usted pueda salir de esa oscuridad, para que pueda ver, porque si no puede ver, no puede ordenar lo que está desordenado. Si no puede ver lo que está desordenado, menos va a hacer lugar para que ese lugar que esté vacío sea lleno. Amén. Entonces tenemos que entender en esta mañana que el Espíritu Santo quiere venir a su vida y quiere traerle esa palabra, si quiere traerle a su vida que el reino de los cielos se ha acercado. Por lo tanto, hoy lo que Dios le está mandando al mundo, a la propia iglesia, que se arrepientan, porque sin arrepentimiento no podemos ver el reino de Dios. Sin arrepentimiento no podemos entrar en el reino de la luz. Sin arrepentimiento no podemos entender la Escritura. Sin arrepentimiento no podemos ordenarnos y no podemos llenar nuestra vida de la plenitud de Dios. Amén. Entonces vamos a adorarle en esta mañana, esta primera hora, que el reino de los cielos, que la gloria de Dios venga a su vida, a su presencia, y traiga a su vida un nuevo tiempo de frescura, un nuevo tiempo, ¿no? de refrigerio a su vida. Amén. Vamos a alabarle, a adorarle, enseguida continuamos
con el mensaje de la palabra. Sí. Ah, aleluya, así que podamos a una sola voz adorar al Señor, ¿sí? La tierra canta, el cielo oye, ¿sí?
que podamos alzar nuestra voz, adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, glorificar su nombre, ¿sí? En medio de la alabanza de su pueblo, que podamos glorificarle, que podamos adorarle, porque cuando adoramos el reino de los cielos se establece, y cuando adoramos la gloria de Dios empieza a llenar las vidas, empieza a llenar su casa, empieza a llenar todo lo que tal vez esté en vacío, ¿sí? Entonces en esta hora que usted pueda dejar que el Espíritu Santo haga la obra en su vida mediante la palabra de Dios, ¿sí? Como recién compartía, ¿sí? El Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de las aguas, se mueve a través de la palabra de Dios, ¿sí? Se mueve a través del mensaje del Evangelio, se mueve a través de ello y ocurre en las vidas, ocurre en las personas un tiempo Cairo de Dios para su vida, un tiempo donde se establece el poder, la presencia de Dios a cada vida, en cada hogar, en cada casa, en cada iglesia, amado. Por eso hay que adorarle en espíritu y en verdad. Por eso la iglesia tiene que adorar al Señor en espíritu y en verdad. Por eso la iglesia tiene que dejar de estar en tonterías y hacer lo que Dios nos está mandando a hacer en este tiempo, que es predicar el Evangelio del Reino, que es anunciar la buena noticia de salvación del Señor Jesucristo, y que Él ya vino, ya murió en la cruz, resucitó, volvió al Padre, pero está regresando a buscarnos a la iglesia, a su cuerpo, y pronto va a ocurrir ese evento extraordinario, maravilloso de todos los tiempos, que es la reunión de su amada con el amado, que es la reunión de la esposa con el esposo, que es la unión del cuerpo con la cabeza, que es Cristo. Entonces, en este tiempo, amada iglesia, amados consiervos, amados hermanos y hermanas en Cristo, que puedan entender que ya no hay tiempo para estar mirando a ver si me voy a comprometer con el Señor, a ver si voy a congregar, a ver si me voy a consagrar. Por eso, amado, el Evangelio siempre nos va a desafiar. El Evangelio es poder de Dios, pero nos va a desafiar a que podamos ir a ese arrepentimiento genuino que muchas veces la iglesia piensa. Cuando hablo de la iglesia me refiero a todo el cuerpo de Cristo, de que no tiene que arrepentirse más después de aquel primer arrepentimiento. Amado, todos los días tenemos que tener esa actitud de arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no podemos iniciar nada en el Evangelio. Sin arrepentimiento no podemos continuar en el Evangelio, y sin arrepentimiento no podemos llegar a una santificación en nuestra vida, porque el Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de las aguas, se mueve a través de la palabra, se mueve a través del mensaje del Evangelio. Por eso usted, amado y amada del Señor, tiene que leer la Escritura, tiene que introducirse a la palabra, en lanzarse a las aguas del Evangelio, donde el poder de Dios se manifiesta a través del Espíritu Santo, trayendo la luz de Cristo a su vida, trayendo la luminosidad para que pueda ordenar lo que está desordenado y para que pueda llenar tal vez esa vaciedad o vacuidad que pueda llegar a tener a través del pecado, a través de una vida desordenada. Por eso el Evangelio, amado, es poder de Dios para el que cree. El Evangelio, amado, funciona en el reino de Dios. Miren lo que dice el propio Señor Jesucristo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, verso 14. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Acá está haciendo énfasis el Señor a través del mensaje del Evangelio del reino. ¿Sí? No sé qué evangelio usted, amado o amada, está predicando en este tiempo. El Evangelio del reino significa que tenemos que ver ese reino, pero también entrar a ese reino. Muchos se quedan solamente con haber tenido una experiencia una vez en la iglesia, o haber tenido un día que alguien le predicó el Evangelio y se quedó solamente, bueno, acepté a Cristo, ya está.
No, siempre, amado, en el Evangelio del Reino, siempre hay más, siempre hay que acudir a otras más cosas, escalar, caminar juntos en el Señor. Por eso será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. ¿A qué naciones? A las almas, a la gente. ¿Sí? Cuando predicamos, como decía antes que esto, cuando predicamos el Evangelio del Reino, se desata el poder sobrenatural de Dios y ocurre milagros en la gente. Ocurre sanidad, ocurre liberación, ocurre llenura, ocurre cosas extraordinarias, amado. Por eso en este tiempo la iglesia tiene que recuperar ese poder, que ocurran milagros, que ocurran prodigios, señales, maravillas. A través de la predicación del Evangelio, la gente pueda caer de rodillas pidiendo perdón a Dios por sus pecados, cambiando su manera de pensar para poder ver el reino, para poder entrar al reino y para luego heredar el reino. Sí, estamos hablando en estos martes, sí, ya con creo que es el tercer o cuarto martes que estamos hablando sobre el reino de Dios. Sí. Y decía también que vamos a seguir hablando sobre este tema a lo largo de todo este tiempo que nos queda del año. Porque tenemos que entender, porque el Señor está a las puertas, amado. El Señor está pronto a venir a buscar a su iglesia. Y hay parte de la iglesia que no entiende qué es reino de Dios. No entiende qué es ver el reino, no entiende qué es entrar al reino y menos entiende qué es heredarlo. ¿Sí? Entonces, por eso le decía que no basta solamente con haber solamente dicho, bueno, un día fui a la iglesia, un día me predicó un hermano, alguien me vino a predicar el Evangelio, acepté a Cristo y ya está. No, amado, tiene que ocurrir en nuestra vida un verdadero cambio. Por eso decía al principio que la luz, que es la palabra de Dios, que es el Evangelio del Reino, que es Jesucristo manifestándose a través de la palabra, va a empezar a querer mostrarnos en qué tenemos que ordenarnos. Por eso dijo el Señor a Nicodemo, ¿sí? Allí en Juan capítulo 3, verso 3, que para poder ver el reino de Dios hay que nacer de nuevo, ¿sí? Y ese nuevo nacimiento o ese nacer tiene que ver con un verdadero arrepentimiento de lo que hasta ahí hicimos, amado. Por eso le decía a Nicodemo Jesús, y esto lo hablaba el martes anterior, que la religión, todo lo que tú has estudiado de la Torá, y me parece bárbaro que lo hayas leído, que lo sepas, pero eso no te da lugar para poder ver el reino, ni entrar al reino, porque no se lo puede ver en medio de una religión, el reino de Dios. Y la iglesia se ha tornado mucho tiempo adoptando la iglesia como una religión. Y la iglesia del Señor Jesucristo no es religión. La iglesia del Señor Jesucristo es justamente el reino de Dios en la tierra, caminando en este tiempo. Es el cuerpo de Cristo, es la novia del Señor que viene a buscar. Entonces tenemos que entender en este tiempo lo que estamos viviendo como hijos y como hijas de Dios. Muchos van a la iglesia por costumbre o porque tengo que quedar bien con el pastor o porque tengo que quedar bien con el hermanito que me invitó a la iglesia. ¿Y por qué? Porque no tiene entendimiento de que volver a nacer implica renunciar a todo lo que hayamos hecho hasta ese momento en que hemos recibido el Evangelio, la palabra de Dios. Por eso le decía a Nicodemo el Señor, no podés ver el reino y mucho menos entrar si no tenés un nuevo nacimiento, si no volvés a nacer, si no renunciás a todo lo que hasta aquí ha sido puesto en tu mente. Porque la palabra arrepentimiento, que es lo que también el Señor dijo, ¿sí? Y tanto él como Juan el Bautista, en el ministerio público del Señor, en el ministerio de Juan el Bautista, salía de su boca la palabra arrepiéntase, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese arrepentimiento
tiene que ver con un cambio total de mentalidad, una metanoia tiene que ocurrir en la vida de toda persona que es revelado el Evangelio, que es llevado la luz de la palabra para que pueda ver ese reino. Sin la palabra de Dios, sin que le prediquemos a la gente, no puede ver el reino porque tiene su mente cauterizada por las cosas de este mundo, por el reino de las tinieblas, que lo tiene cegado, que lo tiene en oscuridad. Por eso la palabra de Dios es luz, amado. La palabra de Dios es luz. Porque el mismo Señor dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dice el Evangelio de San Juan capítulo 8, verso 12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y en los Salmos capítulo 119, verso 105, dice allí la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces la única manera de poder ver el reino de Dios es a través de la predicación del Evangelio que nos lleva al Espíritu Santo a un arrepentimiento. Ese cambio de mentalidad, ese cambio de la manera de pensar que traíamos hasta recibir la palabra. La religión no te va a llevar a ese reino de Dios. Porque la religión y el pecado está asociado con el reino de las tinieblas y nada tiene que ver con el reino de la luz y menos por consiguiente con el reino de Dios, amado. Entonces tenemos que empezar a entender a través de la Escritura, a través de la palabra de Dios, que el mensaje del Evangelio siempre va a traer un choque de potencia, ¿no? Por así decirlo. La luz es más potente que las tinieblas, pero el que lo recibe tiene que entender la Escritura, tiene que poder ver a través del mensaje que le predicamos como iglesia a la gente, o está recibiendo este tiempo, usted que me está escuchando. Porque a través de la palabra de Dios, a través del Evangelio, del reino, usted puede ver ese reino para poder luego entrar. Por eso, amado, es importante que podamos escuchar la palabra de Dios, porque nos abre los ojos, nos muestra qué tiempo estamos viviendo y para qué Dios nos está llamando al arrepentimiento, nos está llevando a conocerle, amado. No se puede nada emprender en el reino de Dios sin arrepentimiento. Sin arrepentimiento no podemos ver el reino para luego poder entrar y por consiguiente heredarlo. ¿Sí? Entonces, para que ocurra ese cambio de mente, ese cambio de naturaleza, la gente necesita luz. Porque la religión y el pecado, le voy a repetir, traen oscuridad, porque eso pertenece al reino de las tinieblas. Entonces necesita una luz en medio de la oscuridad para poder ver el reino de Dios. Porque estando en la oscuridad no se ve ese reino, amado. Que la luz necesita ver la gente, que al escuchar la palabra le abra los ojos, que están cegados por la oscuridad. La palabra de Dios, el Evangelio del reino, la predicación del Evangelio trae esa luz. La luz es Cristo. Por eso le decía que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, ¿sí? Entonces la única manera de poder ver el reino que se ha acercado es cambiando la manera de pensar al ver la luz del Evangelio. ¿Y qué es ver la luz? Es creer en el Evangelio. Porque a través de ella está la salvación. ¿Sí? La salvación es por fe, es por creer en el Evangelio, es por creer las buenas noticias de salvación del Señor Jesucristo, es confiar en Él y ser fiel a Él, luego de haber aceptado como Señor y Salvador. Porque es Jesucristo, amado, esa luz. Porque es poder de Dios para el que cree. Pero para el que no creen, es locura, ¿no? Para los que no creen, el Evangelio es locura. Y se pierden. Por eso, amado, en este tiempo
estamos en una guerra, como en el principio, entre las tinieblas y la luz. ¿Sí? Hay un reino de las tinieblas y hay un reino de la luz que está continuamente batallando entre sí. El reino de Dios, el reino de la luz, es la iglesia en este tiempo que está en medio de las tinieblas de la tierra. Pero siempre, amado, la iglesia brilla en medio de la oscuridad. Por eso tenemos que tener una predicación de poder cuando anunciamos el Evangelio, para combatir esas tinieblas, para que se disipen esas tinieblas. ¿Sí? Pero mucha gente, como dice el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versos 19 y 21, también Jesús le dice estas palabras al propio Nicodemo. ¿No? Esta es la condenación. Dice que la luz vino al mundo, Jesucristo vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Sí? Esa palabra para él, para Nicodemo, es tremenda, porque era justamente, estaba hablando de lo que ellos estaban haciendo, cegando al pueblo de las cosas correctas de Dios, acarriendo más condenación al pueblo, llevándolo más al infierno que al cielo, porque ellos eran hijos del diablo. El propio Jesús le dijo: ustedes son de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre queréis hacer. Entonces siempre, amado, el Evangelio contra los religiosos. ¿Sí? La religión no tiene nada que ver con el reino de Dios, es del reino de las tinieblas. Tenga cuidado con eso. ¿Sí? Tenga cuidado con eso, con tomar el cristianismo o la vida de fe en el Señor como una religión, porque no es el camino correcto. Ya no se puede ver el reino ni entrar al reino en estado religioso, porque no vamos a entender el poder de la gracia ni el poder de la fe, la ley de la fe que está en el reino de Dios. A ver, segunda carta a Corintios, capítulo 4, verso 3 al 6 del apóstol Pablo a los Corintios, segunda epístola. Dice así: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, está con minúscula, está hablando de Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandiese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aleluya, ¿no? Y con esto cierro lo que empecé al principio de esta programación, ¿sí? Que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Las aguas es la palabra de Dios y la palabra de Dios es Jesucristo. La gloria de Dios se maneja a través de la palabra misma de Dios que entra a las vidas. Porque si nuestro evangelio no está encubierto, dice el apóstol Pablo, entre los que se pierden está encubierto, ¿sí? Aquellos que no creen, los incrédulos, no pueden entender porque están cegados. No les resplandece la luz de Cristo, por lo cual están en tinieblas, ¿sí? Pero nosotros no nos predicamos nosotros mismos, amada iglesia, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Entonces tenemos que entender como iglesia que tenemos que predicar el Evangelio del Reino, que es Jesucristo nuestro Señor, para que pueda haber en la gente un verdadero arrepentimiento provocado por el Espíritu Santo, que lo va a convencer de pecado, de justicia, de juicio, para que procedan a ese arrepentimiento, ese cambio de mentalidad, por lo siguiente, ese cambio de naturaleza, amado.
No se puede ver el reino de Dios con los ojos de la religión. Le decía Nicodemo, se le acerca a Jesús y él dice que no puede ver el reino si sigue pensando religiosamente. Hay que nacer de nuevo. Nicodemo, le dijo Jesús. Comenzar de cero es el requisito para poder ver y luego poder entrar al reino. Amén. No se va a ver el reino con la mente que traemos cuando nos acercamos al Señor o alguien nos predica el Evangelio. Los conocimientos que hemos aprendido hasta allí fueron inútiles para alcanzar salvación. Entonces, ¿por qué insistimos con seguir pensando como antes o querer pensar con nuestro conocimiento las cosas de Dios? La fe no tiene lógicas. El reino de Dios no tiene lógicas, amado. Y la iglesia por un tiempo ha estado queriendo ponerle lógica a la fe y es imposible, amado. La fe no tiene lógica. El poder de la fe, el poder de la salvación no tiene lógica, amado, cuando ocurre en las vidas. ¿Y por qué muchas veces creemos que porque tenemos conocimiento de lo que hemos experimentado en el mundo, lo queremos traer a la iglesia? Y no le sirve ni a Dios ni al cuerpo de Cristo. Por eso dijo el Señor, hay que nacer de nuevo, hay que empezar de nuevo, hay que hacer un reinicio en la vida, hay que empezar de cero, como un niño. Por eso dijo el Señor, que si no entran como un niño al reino de los cielos, no van a poder entrar. Y está hablando de volvernos niños, de poder volver a empezar, de volver a nacer, comenzar de nuevo, a cambiar nuestra manera de pensar, a la manera de pensar de Cristo, que es la palabra de Dios, activada por medio de la fe. Amén, por medio de la fe. Romanos 1, verso 17. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios, que es Jesucristo, se revela por fe, y para fe, como está Cristo, más el justo, por la fe vivirá. ¿Sí? El justo va a vivir por la fe de nuestro Señor Jesucristo, activado en su vida. ¿Sí? Entonces, todo se revela por fe y para fe en el reino de Dios, y es imposible, teniendo religión, vivir por la fe. Porque la religión busca la lógica, es lo que comió Adán y Eva del árbol del conocimiento del bien y del mal, a entender a Dios por medio de su mente y encima mente pecadora. Imposible, amado, entender a Dios con una mente de pecado, con una mente vieja, del viejo hombre, de la persona que hasta ahí ha traído todo un bagaje de conocimiento de este mundo que está caído y corrompido. Por eso cuando viene el Evangelio empezamos a ver la realidad, empezamos a ver la corrupción, empezamos a ver el pecado que abunda, pero también vemos que la gracia sobreabunda sobre el pecado. Y hay poder de Dios en el Evangelio que hace resucitar al más vil pecador, que hace llevar a cada persona al conocimiento verdadero del reino de Dios que es Jesucristo. Jesús cuando hablaba irradiaba luz para que los que oían el mensaje del Evangelio salgan de la oscuridad por el cual Satanás había cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz de la palabra de Dios. Y hoy ocurre lo mismo en el mundo. La iglesia tiene que seguir predicando el Evangelio del reino, tiene que seguir impactando con la palabra de Dios. Escuchen o dejen de escuchar, predique la palabra de Dios. Amén. El Evangelio es buena noticia de salvación. El Evangelio es luz a los que creen y son salvos, pero es locura a los que no creen y se pierden. 1 Corintios, verso 1, 17. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, es a saber a nosotros, es potencia de Dios. La cruz es poder de Dios, porque allí en la cruz hemos sido perdonados nuestros pecados, hemos sido sanados, hemos sido libertados, hemos recuperado el conocimiento verdadero de Dios a través de Jesucristo. Si lo aceptamos como Salvador y Señor, entonces la potencia de Dios se revela por fe y para fe en nuestra vida. Por eso dijo el apóstol Pablo, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación
a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, tanto al pueblo de Dios, al original pueblo de Dios, como a los gentiles, ¿no? Todo el mundo puede recibir el Evangelio, las buenas noticias de salvación del Señor Jesucristo, porque es poder de Dios para salvación. Pero el condimento que hay que tener es creer al Evangelio para poder ver y entrar a ese reino y que funcione en su vida el reino de Dios mediante la palabra. Amén. Entonces la única manera de salir de esa oscuridad es el oír el mensaje del Evangelio, porque si no lo oímos no podemos ver el reino que se ha acercado y que está ante nosotros. El Espíritu Santo se mueve a través del mensaje del Evangelio del reino, trayendo luz. El reino de Dios es Jesucristo. El Espíritu Santo lleva a Cristo al corazón de los que oyen el Evangelio. Amén. Entonces en esta mañana hasta aquí, ¿sí? Vamos a dejar, porque ya me quedan pocos minutos, ¿sí? Que usted pueda entender en esta hora, en esta mañana, en este día, ¿sí? Que el Espíritu Santo está trayendo la revelación de la luz, que es Jesucristo, a través de este mensaje del Evangelio del Reino, para que usted salga de esa oscuridad, para que usted vea tal vez el desorden que hay en su vida y esa vaciedad, ¿sí? Que ha provocado por medio del pecado y viviendo una vida religiosa. Aún, sabe, amado, los mismos ateos, los que dicen que no creen en Dios, también están viviendo en una religiosidad. ¿Sí? Entonces, el mundo está en oscuridad por causa del pecado, pero también por la religiosidad, que nada tiene que ver con el reino de la luz, con el reino de Dios, sino más bien con el reino de Satanás. Entonces, salga de esa oscuridad, salga de esa mentira que el diablo ha abrazado al mundo entero, con las religiones, con los movimientos, con las ideologías, ¿sí? Salga de eso, amado. Todo eso no proviene de Dios, proviene de las tinieblas. Por eso el Evangelio es poder de Dios para el que cree. El Evangelio de la cruz es locura a los que se pierden, pero es poder de Dios para los que se salvan, para los que creen en el Señor Jesucristo como Salvador y Señor. Para que a través del Evangelio usted pueda arrepentirse mediante conocer que somos pecadores y que hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesucristo, el reino de Dios se ha acercado para que usted y yo podamos arrepentirnos y a través de su sangre que ya ha sido derramada nos limpia de todo pecado, nos hace acepto en el amado y nos introduce en el reino de Dios al creer. Y entonces empezamos a caminar en el camino del reino de Dios por fe y para fe. Entonces, sin arrepentimiento no puede abrazar nada del reino de Dios. Y ese arrepentimiento es un comienzo de cero en su vida. Tal vez usted lleva años en el Evangelio y está apartado. También tiene que provocarse un arrepentimiento en su vida, como el hijo pródigo ocurrió cuando estuvo alejado de la casa de su padre y entendió que estaba fuera del reino cuando pertenecía al reino. Si usted es un hijo, una hija de Dios que se ha apartado del camino del Señor, usted está viviendo fuera de ese reino cuando el reino le pertenece. Entonces arrepiéntase, vuelva en sí, recapacite, pida perdón, reconozca su error. Y Jesús, que ya lo perdonó, su sangre lo vuelve a limpiar y lo vuelve a introducir en la gracia, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, que es la casa de Dios, donde hay un Padre de fe allí para vestirlo, para ponerle sandalia en sus pies, anillo en su dedo y para que sea activado nuevamente en el reino de Dios. Pero tiene que haber arrepentimiento, tanto el que no conoce al Señor como el que lo conoce y está apartado, y aún los que están en el cuerpo de Cristo, que piensan que no pecan, ya tienen que arrepentirse, amados, porque todos los días pecamos, si no es con los pensamientos, es con los dichos o con los hechos, queriendo sin querer, como dice el Chavo. Entonces en este tiempo arrepiéntase, que el reino de los cielos se ha acercado.
Arrepiéntase, porque el reino de los cielos está para que usted entre, y para que luego lo herede. Amén. Entonces vamos a orar en esta mañana para que todo aquel que me está escuchando y tal vez piensa de que ya ha caído de la gracia y están viviendo una forma desgraciada, porque eso significa desgracia, salirse de la gracia de Dios. La palabra desgraciado no es mala palabra, significa salirse de la gracia de Dios. Entonces vuelva a la gracia de Dios. Y el condimento es el arrepentimiento. Amén. Padre, te doy gracias en esta mañana por este mensaje, de esta palabra, Señor, que puedo lanzar a través de este programa El Verbo de Vida, a través de la Open Radio Quilmes. Padre, bendigo este barrio La Paz, bendigo Quilmes, bendigo toda la provincia de Buenos Aires, aún la capital, la ciudad de Buenos Aires. Proclamo que Jesucristo es la luz de esperanza para esta provincia, para toda la Argentina. Declaro en este tiempo que las tinieblas no tienen nada, no puede convivir, no tiene comunión con el reino de la luz, con el reino de Dios. Declaro que la palabra de Dios se está moviendo sobre la faz. ¿Sí? El Espíritu Santo se está moviendo sobre la faz de esa palabra para traer revelación, para traer nuevo entendimiento a toda persona que está escuchando y viendo este programa. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, trae convencimiento de pecado, de justicia, de juicio, para que proceda un arrepentimiento genuino en cada vida, para que comiencen de cero aquellos que no te conocen, y aquellos que te conocen y están apartados de tu camino o del reino, que vuelvan al camino, que vuelvan a la casa, que vuelvan al reino, mediante el arrepentimiento genuino. Padre, activa ese poder del Evangelio, ese poder de la cruz, que es locura a los que se pierden, pero es salvación y poder para los que creen. Señor, obra con poder para que podamos entender que en el reino de Dios el Evangelio es por fe y para fe, en el conocimiento de la faz de nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, que nos trae revelación de la palabra de Dios, para que podamos ver lo que tenemos que ordenar y lo que tenemos que hacer en nuestra vida, para que luego sea llenada y para que tengamos salud de vida, que podamos llevar a otros el mensaje de salvación del Señor Jesucristo. Padre, obra con poder en el nombre de Jesús, que a través de este mensaje del Evangelio que estoy predicando se desate un milagro en la vida de las personas que tal vez estén enfermos, sean sanados en el nombre de Jesús por el poder de la fe de la palabra de Dios. Declaro libertad a los que están cautivos, a los que están presos, a los que están deprimidos, a los que están encarcelados, a los que están atrapados en vicio. Declaro libertad en el poder del Evangelio, en el poder de creer a Jesucristo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Declaro que el reino de las tinieblas está cayendo. El reino de la luz, el reino de Dios está avanzando cada vez más. En el poder y la gloria del Señor Jesucristo. Gracias te doy en esta mañana. Gracias por este tiempo, Señor, que podemos compartir e impartir tu palabra. Gracias, Señor, por esta libertad que tú nos das de poder comunicar las noticias correctas del Señor Jesucristo. Te damos el honor, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sí? Bendigo a todos los amados y amadas hermanos y hermanas en Cristo que están escuchando esta radio. Los bendigo con la paz del Señor. Que podamos involucrarnos en la predicación del Evangelio más que nunca. Amén. Estamos terminando ya. Nos vemos, Dios mediante, el próximo martes, con la ayuda del Señor, el nuevo programa del Verbo de Vida. Quien les bendice, José Luis Vidal, de la Casa Apostólica Emmanuel Quilmes. Estamos en la calle 891, 1325, aquí barrio La Paz. Mi teléfono es 11 41 67 13 30, ¿sí? Estamos ahí para atenderlo. No dude en comunicarse con nosotros. Así que los bendigo. Nos vemos, Dios mediante, el próximo martes. Bendiciones generacionales
Saludos para todos.